Bueno, si pueden acompañarme, mis hermanos, a Romanos 3, 24 al 26, para, se pudiera decir que es el pasaje clave o básico de la lección. Bueno, hoy me traje la nueva Biblia. ¿Alguien, usted hermano tiene la Reina Valera? ¿Puede darlo ahí? Porque, Sí, cómo no. por favor. Romanos 3, del 24 al 26. Sí, hermano. Okay. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto, en su paciencia, los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Amén. Hasta ahí, hermano. Gracias. Bueno, tenemos un objetivo en esta clase. El tema es el alcance de la muerte de Cristo o de la muerte vicaria. Ya explicamos que vicario significa en lugar de o un sustituto. Así que el tema ahí lo tienen, el alcance de la muerte vicaria o sustitutiva de Cristo. Leímos el pasaje, entonces tenemos un objetivo. ¿Cuál es? Mostrar en esta clase que la muerte vicaria o en lugar de, ponga su nombre ahí, o sustitutiva de Cristo es efectiva, es segura y es suficiente. Sí, esos van a ser los 3 puntos principales que vamos a enfocarnos en esta clase y tratar de mostrar a través de la Biblia o la palabra que es así. Ahora, como introducción, en las últimas 2 clases, o estos 2 últimos domingos, hemos hablado de la vida y de la muerte de Cristo, pero nos hemos enfocado más, o hemos hecho más énfasis en su muerte. Así que iniciamos la clase pasada diciendo que Él murió con un objetivo, o con objetividad, con un propósito, según el pasaje de Mateo 1:21, donde se le dice a José que pondría su nombre, llamaría el nombre del niño que iba a nacer Jesús. ¿Por qué? Porque Él salvaría a su pueblo de sus pecados. Buen día, hermano. Adelante. Ahora, Jesús es, en griego, significa el que salva o el salvador. Yeshua es la misma traducción en hebreo que significa Dios salva. Así que Él vendría con un objetivo, salvar a su pueblo. Ahora vimos también que con su muerte logró o ganó ciertos beneficios para los creyentes. Primero Él hizo una expiación por nuestros pecados, que significa quitar las consecuencias del pecado, que son muerte eterna y separación de Dios. También con su muerte hizo propiciación de Dios por nosotros, calmando o apaciguando la ira de Dios hacia nosotros por el pecado, que es lo que nos dice el pasaje que nuestro hermano leyó, específicamente el verso 25. Si lo puede leer de nuevo, hermano, por favor, 25. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto, en su paciencia, los pecados pasados. Okay. Todo esto, ¿cuál fue el resultado para nosotros? O sea, muchos beneficios. ¿Cuáles fueron esos beneficios? Redención, o sea, Él nos compró de nuevo, éramos esclavos, nos justificó, nos adoptó, además de eso, nos dio su Espíritu Santo que mora en nosotros. Eso fue como una consecuencia objetiva, ese era el objetivo de su muerte. Pero vimos también que las consecuencias que su muerte tuvo, consecuencias subjetivas, o sea, en nosotros. Todo esto es hacia Dios lo primero, lo objetivo. Lo subjetivo es en nosotros o hacia nosotros, que fueron la fe, el arrepentimiento, el amor y los deseos mismos de servir y agradar ahora en esta nueva vida a Dios de parte nuestra.
Así que vamos a ver primero, número 1, el punto. Que la muerte vicaria de Cristo y su alcance es efectiva. Ya no vamos a leer los pasajes. El pasaje este mismo que tenemos de Romanos 3, 24 al 26. Pero hermanos, debido a la muerte de Cristo, ¿por qué decimos que su muerte es efectiva? Debido a la muerte de Cristo, que fue el sacrificio perfecto que pagó la deuda total de todas las demandas de la ley, es por esa razón que es suficiente y efectivo en todos los redimidos que han venido a Él por fe, como lo dice el pasaje que leyó nuestro hermano. Es por esa razón y solamente por esto que nosotros podemos decir que no hay lugar para la inseguridad. No hay lugar para la inseguridad de la salvación. ¿Por qué? Porque no depende. Adelante, hermanos. La salvación no depende de nosotros. Es por esa razón que no se puede perder. Nosotros no hicimos nada para ganarla. La salvación de un verdadero creyente está segura y no se puede perder porque depende del Señor y Él va a seguir trabajando, el Señor, en esta persona a través de ese proceso que nosotros conocemos como la santificación. En la serie pasada nosotros mencionamos, cuando hablamos de la santificación, que es algo inevitable de toda aquella persona que ha nacido de nuevo. Comienza desde el mismo momento en que es salvo, comienza en ese proceso de santificación. Entonces, ¿cómo podemos en cierta forma decir o darnos cuenta si una persona ha creído o tiene una fe verdadera? Porque hay cambios. Es imposible que una persona diga yo fui salva y permanezca igual por un largo periodo de tiempo. O sea que es consecuente la santificación. No hay tal cosa en la Biblia de alguien que fue salvo, que permaneció por un periodo de tiempo y que después de que el Señor le haya perdonado se perdió al final de la carrera. O sea, eso no existe. Tenemos pasajes muy conocidos como Filipenses 1:6, que aquel que comenzó en vosotros, Pablo escribiendo a estos hermanos en Filipos, la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Hay un texto, por ejemplo, primera de Juan 2:19, donde habla de estas personas que por un tiempo estuvieron en la iglesia y después se apartaron. Y Juan tiene que escribir unas palabras muy duras donde dice, estaban con nosotros, pero no eran. ¿Cuál es uno de los, vamos a decir, distintivos de un verdadero creyente que va a permanecer en la fe? Porque Juan dice, porque si hubieran sido de nosotros, hubieran permanecido con nosotros. O sea, ese es el distintivo de un verdadero creyente, que permanece a pesar de las luchas, a pesar de las pruebas. Ahí está esa palabra, permanecer, perseverar, es la misma palabra. Primera de Juan 2:19, usted puede anotar ese texto. Creer lo contrario a esto es negar la suficiencia del sacrificio de Cristo y es decir a la misma vez que la salvación no es segura. Hay tantos textos que nos dan seguridad a todos los que estamos en él. Por ejemplo, un solo pasaje, Juan, el Evangelio de Juan 11, 25 al 26. Puede tomar nota, pero es donde el Señor habla, ¿no? De que el Padre que le dio a los creyentes es poderoso, que nadie los va a arrebatar de su mano y todo eso, o sea, donde habla de la seguridad de la salvación del creyente. Ahora, la conclusión de la naturaleza objetiva de la expiación en el creyente es precisamente su efectividad, es efectiva. ¿Por qué? Porque logró el propósito por el cual Cristo murió. O sea, la muerte de Cristo no fue en vano. Para todo aquel que ha creído no fue en vano. Es decir,
el haber logrado el propósito por el cual Cristo murió, nos dio a nosotros salvación, perdón, justificación, adopción y al final la glorificación de todos los creyentes. La glorificación del cuerpo. Así que hasta aquí podemos decir que esto prueba o comprueba que la muerte de Cristo es efectiva en todo aquel que ha depositado su fe en Él. Además, ¿cuál es otro beneficio? O sea, ¿cuál es otra que es segura? El punto número 2. Adelante, Caleb. La muerte vicaria o sustitutiva de Cristo y su alcance es segura. Ahora yo le voy a hacer una pregunta de primaria, digamos, ¿no? Pero a la vez yo creo que es la más importante y que como creyentes tarde o temprano nos las tenemos que hacer o la vamos a hacer. La pregunta es, ¿cómo puedo estar seguro de que soy salvo o he nacido de nuevo? O sea, ¿nunca se ha cuestionado usted mismo? ¿Cómo puedo estar seguro de que soy salvo o he nacido de nuevo? Bueno, su palabra nos dice que en el nuevo nacimiento somos regenerados, ¿verdad? Por el Espíritu Santo, quien nos sella. Pero no es que viene ese Espíritu y se va, sino que hace de nuestro cuerpo ahora su templo y lo habita, mora en nosotros. Pablo, escribiendo a los Corintios, nos dice en 1 Corintios 6:19, hablando, dice, ¿o ignoráis que vuestros cuerpos es el templo del Espíritu Santo? Hablando de que no somos nuestros y que somos del Señor. Ahora, al morar en nosotros el Espíritu Santo, asumimos que es con un propósito, ¿no? O sea, nosotros no tenemos el Espíritu Santo como cargamos un anillo, o sea, no es por lujo. Hay un propósito, hay un fin. ¿Y cuál es? Formar el carácter de Cristo en cada creyente. Ahora, como yo mencionaba, no recuerdo si fue el domingo pasado, hay muchas cosas que nosotros tenemos todavía que no reflejan nada de lo que es el carácter de Cristo, y el Señor está trabajando en ello hasta quitarlas y lograr el carácter o la imagen misma de Cristo en nosotros. El morar en nosotros es con el propósito y un objetivo, hacernos más parecidos a Cristo y santificarnos. Hacernos de otra forma, si no sucede eso en el creyente, de otra forma, ¿cómo nosotros podemos glorificar a Dios sin la ayuda o la intervención del Espíritu Santo? No se puede. El Espíritu Santo es quien, juntamente con nosotros, produce cambios en nuestras vidas. O sea, es un trabajo sinérgico. O sea, es el Espíritu Santo y el creyente. En la regeneración usted no hizo nada. Es un trabajo solamente del Espíritu Santo. De Dios, trayéndola de la muerte espiritual a la vida. Pero acá tenemos el Espíritu Santo que trabaja juntamente con el creyente para producir cambios en nuestras vidas. Lo que se conoce en Gálatas 5, 22 y 23 como el fruto del Espíritu, que son amor, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Ahí están todos. Ahora, yo le pregunto, si usted pudiera armar todos estos frutos y le dijera, dígamelo en una sola palabra, ¿quién es? Cristo. Es Cristo mismo. Él es todo esto. O sea, ese es el fruto. Por eso no dice los frutos, porque es un fruto. O sea, es la persona de Cristo. Y es precisamente el trabajo del Espíritu Santo. Y yo sé que nosotros le damos mucho más trabajo que a otros, ¿no? Al Espíritu. Ahora, es un retrato de la persona de Cristo. O sea, todo esto es Cristo. Es lo que Él es. Y es lo que el Espíritu Santo que mora en usted y mora en mí quiere formar en nosotros. Por eso el texto termina diciendo de este pasaje de Gálatas 5, 22 y 23, contra tales cosas, es decir, con estos frutos, con todo esto, lo que es el fruto, no hay ley.
Es decir, usted, de parte de Dios, nunca va a ser acusado o culpado de haberse excedido en estos frutos. O sea, no hay ley, no hay límite, ni nada que ponga límite a la práctica de estos frutos. Usted puede amar cuanto usted quiera, mientras bajo los parámetros del Señor. Usted puede ser misericordioso, puede ser benigno. O sea, nadie le va a decir, ya, por favor, ya no sigas con eso. No. Además, Pablo, aparte de esto, hablando del Espíritu Santo, Pablo en Romanos 8:16 nos dice que el Espíritu, con E mayúscula, da testimonio o testifica a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Recuerde la pregunta, ¿cómo puedo estar seguro de que soy salvo o he nacido de nuevo? Bueno, el Espíritu Santo le testifica a su propio espíritu. Ahora, todo esto es gracias a la muerte objetiva de Cristo, que como consecuencia logró su propósito. Todo esto que ya hemos mencionado hasta aquí. O sea, Cristo no murió al azar o a ver qué pasaba. No, Él murió con un plan, un propósito, intencionalmente. Pero esto también provoca una o muchas inquietudes y preguntas. Por ejemplo, ¿por qué, si la muerte de Cristo es suficiente para salvar a todos, aún tenemos textos que expresan que el deseo y la voluntad de Dios es que nadie se pierda? Entonces, ¿por qué no todos son salvos? Porque no todos van a creer. Bueno, y se regresa a la pregunta, ¿y por qué todos no creen? Porque no todos son elegidos. Bueno, Elegidos es muy difícil, pero verdad. bueno, esto lo vamos a desarrollar ya en la última parte. Vamos a entrar ahí. Yo no me gusta ser controversial, sino que a veces hay preguntas que son controversiales. Ahora, el tercer punto es que la muerte vicaria o sustitutiva de Cristo y su alcance, o sea, su propósito es suficiente. ¿Para quiénes? De nuevo, para aquellos que han creído y han depositado su fe en Él. Ahora, al leer la Escritura nos vamos a encontrar con textos difíciles o que se les llaman controversiales. ¿Sabe qué? Sin importar cuál postura teológica usted tenga o hacia cuál se incline, queramos o no, vamos a llegar a una conclusión, porque cada uno de nosotros tiene un concepto de la salvación y por ende, porque usted tiene un concepto, de la salvación y por ende de la expiación de Cristo. ¿Qué fue lo que logró su muerte? La pregunta es cómo interpretamos o cómo explicamos dichos textos. Ahorita les voy a dar un ejemplo de uno. Ahora, la respuesta que nosotros demos a estos textos va a depender o depende de la visión que usted tenga de la salvación. Por ejemplo, los universalistas, ¿ha escuchado de ellos? Sí. Los universalistas o el universalismo cree que Jesús murió por todo el mundo y todo el mundo será salvo. ¿Por qué? Porque Cristo pagó por los pecados de todo el mundo. Hay textos, 1 Juan 3:18 al 12, por ejemplo. Cristo pagó por los pecados de todo el mundo. Por esa razón, Dios no puede culpar al pecador ni condenarlo, porque de otra manera lo estaría castigando dos veces. Una, ya castigó su pecado en la persona de Cristo y ya no puede entonces, por esa razón, castigarle de nuevo al pecador por su pecado. Pero la pregunta ¿es eso lo que enseñan las Escrituras? No. Obviamente no. Ningún verdadero creyente que lee con seriedad la palabra de Dios tendrá o se va a inclinar a esa postura. Cuando nosotros venimos sin prejuicios, obviamente, porque hay personas que se acercan ya con un prejuicio preconcebido y ya no pueden, o sea, ya no le entra más nada porque usted ya tiene su propio concepto y a usted nadie le va a hacer cambiar de opinión. Esta postura del universalismo o esta enseñanza no pasa la prueba y cae a tierra, porque si hay una sola persona en el infierno, entonces esa postura no es verdad. Y al menos
Me equivoqué en el pasaje, no era ese el de donde habla Juan, por ejemplo, donde dice que murió no solamente para expiar los pecados nuestros, sino por los de todo el mundo. Es otro pasaje, no es, yo les dije 3:18, no lo es. Esta es otra cita que tengo acá, donde precisamente si sabemos al menos de 2 personas en la Biblia, que la Biblia narra que se condenaron. Uno fue Caín y otro fue Judas. El ejemplo de Caín está en Juan 3:8 al 12, y Judas tenemos en Juan 17, del 9 al 12, donde el Señor dice que solamente se perdió aquel, ¿no? Que ya estaba predestinado para eso. Así que esta postura no puede sostenerse en la Escritura, porque según ellos, el universalismo, Cristo murió por todo el mundo y todos serán salvos. Pero no es así. A través de las enseñanzas de Jesús en los evangelios, vemos que es una minoría la que cree. Y así sucedió con los discípulos después de su partida. O sea, después de que el Señor se va, no todos creían. Contrario a que todo el mundo venía a escuchar y a recibir con gozo y con agrado el mensaje del evangelio, más bien lo que encontramos es oposición, rechazo, persecución y muerte. ¿Cómo murieron todos los apóstoles? Excepto Juan, todos murieron martirizados. Ahora el Señor nos exhortó en Mateo 7, del 13 al 14, a entrar por la puerta estrecha. ¿Por qué estrecha? Porque es una minoría. O sea, dice el texto, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Ahora Lucas también nos narra acerca de la puerta estrecha. Y esta es una escena aterradora. Este relato, o sea, déjeme ahondar en este ejemplo, porque al final ese es el tipo de comentarios, que es un comentario largo para llegar a una conclusión pequeña, pero ponga atención, por favor. En este relato, o en este pasaje de Lucas 13, del 22 al 28, hay una pregunta, y esta pregunta nace de alguien que iba con Jesús, iba caminando con Jesús, y el Señor va hablando. Él le escuchó o le oyó hablar de lo que implicaba seguir a Jesús y seguirle, o sea, ser su discípulo. Recuerde, Jesús va caminando y enseñando, y esta fue la pregunta de esta persona: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Ahora, la idea es que esta pregunta no nació de la nada. O sea, esta persona viene ya escuchando a Jesús por un largo tiempo. Por ejemplo, él comenzó tenemos pasajes desde el capítulo 11, estamos en el 13 de Lucas, pero desde el capítulo 11, 12 y parte del 13, este discípulo viene, o esta persona viene escuchando todo lo que el Señor viene hablando. Ahora, ¿qué pasó en los capítulos anteriores? Bueno, el contexto de donde nace esta pregunta de esta persona, Señor, ¿son pocos los que se salvan? ¿O a raíz de qué? Bueno, esto fue lo que lo impulsó a hacer esta pregunta. Cuando leemos el 11 y el 12, y el inicio de este capítulo, primero, vamos a encontrar que después de lo que conocemos en el capítulo 11 como el Padre Nuestro, Jesús comienza a hacer una serie de acusaciones, ¿no? A la generación perversa, a la generación mala, a los fariseos, a los intérpretes de la ley. Y cuando entramos en el capítulo 12, Jesús habla de la levadura de los fariseos, que era la hipocresía. Les exhorta a quién es al que deben de temer, los confronta contra su lealtad a Él, con la insensatez de buscar las riquezas y el del guardarse de toda la avaricia, cuando Él da la parábola del joven rico, ¿verdad? Además, les amonesta en contra del afán y la ansiedad, les exhorta a hacer tesoros en el cielo. O sea, este es el contexto. Y les advierte de que seguirle a Él sería una causa de división, incluyendo la propia familia, ¿verdad? En muchos de los casos. Y ahora, cuando entramos en el capítulo 13, usted ve que el caso que lleva en el capítulo 13 abre con un caso que algunas personas le presentan al Señor diciendo: mira, Señor,
Estas personas estaban en el lugar correcto, estaban haciendo las cosas correctas, eran personas justas, buenas. ¿Por qué Dios permitió su muerte así de esa forma tan trágica? O sea, los que mueren en el templo, que Pilato ordena que los asesinen. Bueno, el Señor no les responde, o sea, no les contesta la pregunta, les responde con otro ejemplo. Él les habla de estas personas que iban caminando por la calle y de repente estaban con... Los mandé en PDF. Ustedes recuerdan, la semana pasada veíamos los estados de Cristo, ¿no? Que eran o que fueron su humillación y su exaltación. Y como corresponde al tema de hoy veremos los oficios de Cristo. Ahora, cuando vemos el tema de los oficios de Cristo, hay un concepto clave que encontramos